Voy con el maestro Ricardo Sevilla. Ya llegó Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque hay muchos temas, querido Ricardo. Por ejemplo, la reaparición de Elena Chávez, esta señora que junto a Anabel Hernández le dieron duro al presidente con este libelo llamado El Rey del Cash. Regresa con otro libro y aparece con Ciro Gómez Leiva. Lo decía anoche en Sin Censura Nocturno, que Ciro parece el vocero de los peores intereses, es el vocero de los peores intereses, lavándole la cara a esta señora y diciéndole: ¿por qué regresas para que te ataquen? Con otro libelo ya le están desmintiendo con cartas a algunos empresarios a Elena Chávez lo que ella asegura en este libro. No le duraron ni 24 horas las mentiras a Elena Chávez. Mi querido Ricardo, entre los temas que hay que abordar. Así es, querido Vicente, público memorioso, un abrazo, un saludo enorme. Y ya no podemos llamarnos a engaño, Vicente, ya no podemos seguirle ocultando a la gente que los medios de comunicación de la derecha son negocios redondos, negocios de un puñado de empresarios que lucran con la información, como por ejemplo donde trabaja Ciro Gómez Leiva. Y tampoco podemos seguir fingiendo que los supuestos líderes de opinión son libres e independientes. No es así, nunca ha sido así. A estos personajes hay que decirlo con todas sus letras y simple y llanamente los contrata y les paga una empresa, generalmente una sociedad anónima de capital variable. Estos personajes firman contratos de confidencialidad que no atenten contra los intereses no del periodismo, sino de la empresa, de la compañía. No les importan las audiencias, no les importan los contenidos, no les interesa informar con objetividad ni con neutralidad. Lo hemos visto a lo largo de la historia del periodismo, no solamente aquí en México, en todo el mundo. El periodismo, infelizmente, se ha corrompido, pero no se ha corrompido en este sexenio, en estos últimos años, se ha corrompido desde siempre. Los columnistas, los articulistas y aún los reporteros han vendido desde siempre su conciencia al mejor postor. Son muy pocos realmente los periodistas auténticamente autónomos y auténticamente sinceros, y periodistas que lo sean de cepa, que lo sean en la práctica, que lo sean en el ejercicio de la profesión, no como Luz Helena González, esta persona que por una mala relación, mal llevada. Luz Helena Chávez, ¿no? Chávez, maestro. Luz Helena Chávez, sí, mi querido Vicente, que Luz Helena Chávez, en una relación mal llevada, que yo creo que no leyó a Francesco Alberoni, que le debió haber ayudado mucho para llevar ese duelo en la separación que tuvo con un personaje político, pues sale ahí con un resentimiento terrible y bueno, la arropan como una nueva escritora, como una nueva periodista, como una nueva intelectual. No es así. El intelectual, el periodista, el pensador, el filósofo no se hace de la noche a la mañana, no sale ni surge de manera espontánea. Es todo un trabajo que se tiene que hacer detrás, y estos personajes que están necesitados de líderes de opinión, pues encontraron ahí una beta como Chumel, como Luz Helena, y bueno, no vamos a encontrar en los medios de comunicación de la derecha personajes auténticamente importantes. Ayer lamentábamos la muerte de Enrique Dussel, y bueno, ¿por qué? Porque desde el momento en que se inscriben en un modelo ideológico los medios de comunicación, desde ahí ya se ve claramente su tendencia. Son de derecha, son de izquierda. La verdad es que es lamentable. En ocasiones, y no pocas, también los encontramos en los medios de comunicación que se presumen de izquierda. Resulta que la mayoría de esos reporteros, de esos articulistas, de esos columnistas, incluso de esos moneros, escriben o dibujan con la izquierda y cobran con la derecha. De ahí la virulencia con que personajes como Ricardo Flores Magón, un periodista auténticamente intachable, probo, los combatió desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y hoy, en particular, da muchísimo asco que haya personajes como Ciro Gómez Leiva, como esta mujer, que da vergüenza
la verdad, están en la misma tradición vil que Joaquín López Dóriga, que Carlos Loret de Mola, sujetos que le han vendido su alma al diablo de la desinformación. De ahí el pasmo, de ahí el rechazo ante personajes que durante muchos años se fingieron intelectuales, historiadores, periodistas, y la realidad es que nunca lo fueron, Vicente. La realidad es que siempre fueron sicarios de la pluma, personajes que no se han tocado el corazón para defender a un opresor, a un gobernante con talante dictatorial, a un empresario que quiere pasar por encima de otros empresarios, pero también por encima del pueblo mismo. De ahí la repugnancia ante estos supuestos periodistas que están utilizando una tragedia como la sucedida en Acapulco para ganar audiencia, para impulsar alguna agenda política, algún partido, algún candidato. Decirles desvergonzados es decirles poco. Yo les llamaría carroñeros, carroñeros que se dan festines pantagruélicos frente a un pueblo lacerado, frente a un pueblo oprimido, frente a un pueblo que lo ha perdido absolutamente todo. Esta clase de personajes no merece de ninguna manera tener un micrófono frente a sus bocas corruptas y mentirosas. Sujetos mezquinos como Ciro Gómez Leiva, como Leo Zuckerman, que dice el tarado que vale la pena o no reconstruir Acapulco. Vaya calidad humana, no hay calidad humana, yo le llamaría bestia, bestia ignorante, bestia peluda. Y mira nada más, estaba yo conversando ayer con una persona precisamente sobre el tema de Acapulco, que tiene allá su familia, y esa persona que forma parte del pueblo llano me decía, bueno, resulta que mi papá se dedicaba a alquilar inflables para que los niños, las niñas en las playas utilizaran el inflable y les cobraba 50 pesos, 3 horas de inflable o 5 horas de inflable, 50 pesos. Y entonces todos esos inflables se los llevó la chingada. Perdón, estoy muy enojado, querido Vicente. Estoy muy enojado porque he visto medios de comunicación carroñeros, brutales. Entonces, estas personas, ¿qué van a hacer? Se fueron todos los inflables que tenía. ¿Cuántos pudo haber tenido? 10, 12, 15 inflables. Imagínate nada más, pero ellos están preocupados por lo que les sucede a los hoteleros. Esa es la clase de periodistas, esa es la clase de líderes de opinión. No merecemos tener esa clase de truanes, de barbajanes, de personajes mediocres al frente de ningún medio de comunicación. Antes en el periodismo se tenía hambre de decir algo importante. Tú te formabas cuando trabajabas en radio, cuando trabajabas en televisión, te formabas y eras muy riguroso, con tiempos muy medidos frente a radio, quienes hicimos en algún momento radio, y no las taladeces que dicen los chumelitos, los babosos que trabajan ahí en Radio Fórmula y en estos medios de comunicación. Estaba yo en una taquería la noche de ayer y estaba escuchando las taradeces ahí de estos personajes en la televisión, y me dio muchísimo asco. Y este tipo de cosas es a las que estamos, por las cuales estamos enojados. O sea, tengo en mis manos el presupuesto que le dieron a la UNAM en este año para chayotear a los medios de comunicación, más de 148 millones de pesos, más de 148 millones de pesos en chayote. ¿Por qué carajo, Vicente, le tendríamos que dar del presupuesto 148 millones de pesos a la UNAM para que le dé dinero a los medios de comunicación? No tiene Radio UNAM, no tiene TV UNAM, no tiene una gaceta y no tiene muchas gacetas, y aún así gastó 148 millones de pesos en darle chayote a estos hijos de la tostada. Perdóname, querido Vicente, estoy realmente enojado, y si me dejas agregar algo más, el seguimiento que le estoy dando a un tal Fernando Sabater, perdóneme usted si le gusta Fernandito Sabater, a mí me gustaba hasta hace 2 semanas, pero estoy viendo que en el periódico El País, este personaje miserable está defendiendo
a los clérigos ¿qué dice él? Que fueron poquitas violaciones sexuales, que fueron poquitos abusos, que es demasiado decirlo, pero afortunadamente en el mismo periódico le respondieron, y da vergüenza que le haya tenido que responder un personaje que fue abusado sexualmente por los clérigos, y le da náusea. Hay que platicar muchísimo sobre esto. Ahora, Fernando Savater es el ídolo de Enrique Krause. Fernando Savater es el ídolo de todos estos intelectuales de la derecha, de todos estos neoliberales. Me da muchísima pena, me da muchísimo asco, y estos personajes, querido Vicente, no merecen tener un micrófono. Hay que tener calidad moral, calidad humana y responsabilidad social para plantarnos frente a un micrófono. Claro que sí, y si me permites, mi querido Ricardo Sevilla, me permites, por favor, apelando a tu gran generosidad y a tu gran paciencia.